Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. En su declaración le voy a preguntar si ustedes pusieron en conocimiento las penas con las cuales se reprime el delito de falso testimonio. Sí, sí. ¿Jura o promete según sus creencias decir verdad de todo cuanto supiere y le fue preguntado? ¿Cómo? Disculpe. Si jura o promete Sí, decir sí. verdad de todo cuanto supiere y le fue preguntado. Sí, sí. ¿Me podría decir su nombre y apellido completo? Aníbal Rubén César, Su nacionalidad, Argentina. su profesión, Periodista jubilado, su estado civil. casado. Señor, se encuentran imputados en el presente juicio Roberto Armando Balmaceda, Leopoldo Luis Baume, Rubén Alfredo Boa, Raúl Carballo, Héctor Horacio Carrera, Jorge Héctor Di Pasquale, Miguel Pablo Checolá, Roberto Armando Félix, Ricardo Armando Fernández, Ricardo Juan García, Rodolfo Enrique Godoy, Emilio Alberto Herrero Solera, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Alejandro Alberto Rincini, Juan Carlos Ojeda, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamón Esmar, Juan María Torino y Jorge Héctor Vidal. Con respecto a estas personas que le acabo de mencionar, ¿es usted amigo, enemigo, acreedor, deudor? ¿Tiene usted alguna relación de parentesco, de vecindad? ¿De alguna manera lo conoce o está interesado en el desarrollo de la juicio? Señor, su testimonio ha sido ofrecido por varias partes, entre ellos el juez que es quien va a iniciar el interrogatorio. Doctora. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Muchas gracias por venir a brindar su testimonio. Bueno, en principio le queríamos preguntar si nos puede relatar las circunstancias en que se produjo el secuestro suyo. Sí. Debería hacer un par de aclaraciones antes, ¿no? Porque si no, no se entiende el desarrollo del... Detuvieron en principio a un compañero de mi barrio, un amigo que hizo el servicio militar en el mismo lugar que lo hice yo, en el Comando General del Ejército. Hicimos los dos la conscripción, con un año de diferencia. Este muchacho conoció a una chica que era la hermana de la novia de un compañero de él en la conscripción, y esta chica tenía militancia en el ERP. Este amigo mío era un compañero así de la Juventud Comunista. Salieron las dos parejas un par de veces y después mantuvieron una correspondencia, una relación epistolar, porque ella vivía en Mar del Plata. El asunto es que él se entera por el compañero de conscripto que a la cuñada la habían secuestrado en Mar del Plata. Entonces el hermano era un dirigente de la Juventud Comunista, le pregunta al hermano qué hacer, porque antes era novedad, ¿no? Y el hermano dijo: mira, quédate tranquilo, que nosotros no tenemos nada que ver con las organizaciones armadas. Dice, no va a haber problema. Dice, sí, prepárate porque te van a venir a buscar. Él estaba haciendo, ya había salido de la conscripción, era en esa época que haría 2 o 3 meses que salió de la conscripción. Estaba haciendo unos trabajos de pintura con otro
vecino que había sido también compañero de la Juventud Comunista, que se había mudado hacía un par de años a San Justo. Vinieron una tarde y se lo llevaron al muchacho este. Es Roberto Farsa, se llamaba. ¿Vamos con esto? Perdón, discúlpame, sí. ¿En qué año me preciso? Estamos hablando en 77. Él habrá hecho la construcción en 76, por ahí. Y bueno, el asunto es que yo no tenía mucho que ver, salvo la relación de amistad. No nos veíamos mucho con este amigo. Hacía un año había sido el golpe de Estado. No tenía prácticamente militancia yo en la Juventud Comunista. Me había alejado un poco para estudiar, o sea, me había propuesto estudiar, completar el secundario para poder hacer una carrera universitaria. Y me enteré que se los habían llevado. Pero como yo no tenía militancia, no me pareció que me debía preocupar por el tema ese. Vivíamos a 100 metros. El asunto es que la noche del 9 de diciembre del 77, yo venía de estudiar, yo estaba haciendo el secundario para adultos en lo que era el frigorífico La Negra, en esa época en Avellaneda, y cuando llego a mi casa paso por la casa de este muchacho, por la puerta, y veo así un movimiento de vecinos, ¿no? Me iba a acercar pensando que lo habían largado. Y dije no, y seguí caminando. Cuando llego a mi casa era una casa al frente había, que era de los vecinos, un pasillo, y al fondo vivía yo. Cuando llego a mi casa me encuentro que estaban todas esta gente, ¿no? Primero uno que estaba así a la derecha, o sea, mi casa era un pasillo que se abría en un pasillo más amplio y después tenía al frente de la casa, y una escalera hacia arriba. De la escalera bajó uno con una itaca, que me apuntó así, yo venía con los libros, me acuerdo que se me cayeron los libros, todo. Inmediatamente salieron de adentro de mi casa, y salió uno, me agarró de los pelos, me llevó adentro, y estaban todos en mi casa, lo tenían a mi papá que estaba comiendo, lo tenían ahí en la mesa, a mi esposa adentro en una habitación, donde estaba la biblioteca, todo eso, y habían agarrado todos los libros y lo habían tirado al piso, y lo habían juntado con una sábana enorme, con una sábana así, parece un paquete con todos los libros. Me ponen una ametralladora en la cabeza y me dice, bueno, ahora me va a dar nombres. Y en realidad yo no podía articular palabras, la verdad. Así que me levantaron, me sacaron. A todo esto habían estado antes, porque la persona que me delata a mí, que era el que estaba haciendo trabajo de pintura con mi amigo del barrio, que hacía 2 años se había mudado a San Justo, dijo que había una reunión en mi casa esa noche. El tema es que no había ninguna reunión y ni siquiera me encontraron a mí. Fueron a la casa de mi suegra, rompieron todo en la casa de mi suegra. Vine a mi casa, no me encontraron nada. Fueron a la casa de mi suegra, me esperaron en la casa de mi suegra, tampoco aparecí. Yo cuando volví del colegio. Y ahí me estaban esperando otra vez en mi casa, con mi esposa. Y nos llevan en una camioneta, que era esas camionetas con cúpulas.
nos meten atrás y ahí sentía las rodillas de una persona yo atrás. En realidad nos estaban llevando a mi esposa, a la persona que nos había delatado, que era el negro Black, le decíamos nosotros en el barrio, que era la persona que hacía 2 años se mudó a San Justo. Y Mabel Rodríguez, que era una militante de la Juventud Comunista también. Bueno, nos llevaron, en principio, pasamos por la primera de Lanús, la comisaría primera de Lanús, donde esta gente tiene una charla ahí con los de la comisaría. Y bueno, después seguimos. En definitiva llegamos a un lugar donde ya todo esto yo ya estaba vendado, no podía ver nada. Sí sé que era la comisaría primera de Lanús, era por el recorrido que hicimos, recorrido derecho. Donde vivía yo, la comisaría primera de Lanús era del otro lado de Lanús, cruzando la avenida Pavón, o sea que era derecho, bajábamos, tal cual lo que hicimos, ¿no? Por eso deduzco que era la comisaría, la primera de Lanús. Nos llevan después de un recorrido largo, entramos en un lugar donde sí había pedregullos, se sentía que había pedregullos. Me llevan a una oficina chiquita que había sería un primer piso, un entrepiso, algo así, donde había unas escaleras, y ahí me empiezan a interrogar acerca del nivel político que tenía yo, de la organización a la que pertenecía, que querían nombres y todo eso, y de los libros que tenía. El tema es que se llevaban todos los libros que incluso eran la colección, las obras completas de Aníbal Ponce, por ejemplo, que Aníbal Ponce fue un médico argentino. Qué sé yo, el Quijote, libros que hacían a la cultura general, pero no tenía nada que... Había así libros de marxismo, las obras escogidas de Marx y Engels. Bueno, el tema es que se llevaban todos los libros que había en la biblioteca, entre otras cosas. Y ahí me interrogan en este lugar, en esta oficina, me tiraban colillas de cigarrillo en los zapatos, yo estaba sin medias, y bueno, eso me quemó los tobillos un poco. Y después me llevan a un calabozo. Ahí nos recibe una persona que nos dice, olvídense dice, lo mejor que pueden hacer es hablar, le dice a mi esposa y a mí, ¿no? Dice, olvídense los habeas corpus, acá no existe habeas corpus, no existe nada. Y nos tiran, a mí me tiran en el piso ahí, de ese calabozo, un calabozo chiquitito, y a ella la llevan a otro lado. Y al rato me vienen a buscar de nuevo, y ahí me llevan a otro lugar que vendría a ser cerca de donde estaba esa oficina, pero era donde estaba la picana eléctrica, o sea, me ponen en un elástico de cama, me mojan, me ponen como una manta encima y me empiezan a picanear. Ahí no me preguntan nada. Y me dicen, primero te vamos a enseñar a callarte, después te vamos a enseñar a hablar. Y entonces yo empecé a gritar. Y bueno, después me empezaron a hacer preguntas. Y
evidentemente conocía de mi militancia, pero era muy confuso porque utilizaban un lenguaje que no era el habitual para un militante de la Juventud Comunista. O sea, en realidad, después me di cuenta que les hablaban como si fuésemos militantes de Montoneros. O sea, para ellos era la orga nosotros no sabíamos de qué estaban hablando cuando nos decían la orga. Bueno, hasta que uno se ubica en ese lugar, y me empiezan a preguntar por el nivel que tenía. Yo sabía que por más que le dijese que hacía un año que no militaba, no me iban a creer. Entonces les digo, el último nivel que había tenido de militancia había estado como responsable del Movimiento Masa. Yo, ¿qué era responsable del Movimiento Masa? Yo atendía, por ejemplo, a los estudiantes de la UTN de Avellaneda, tenían una comisión de estudiantes, a bajarles el informe del partido, de la juventud, la comisión interna del frigorífico Pedro, un frigorífico. O sea, tenía 2 o 3 lugares puntuales. El Club Pérez de Lanús, que era un club de la comunidad judía, donde iba a pasar el informe de la juventud. Y eso cuando militaba. Entonces, les digo que eso, y no, me dicen no. Y seguían con la tortura, insistiendo con que mentía. Entonces empecé a decir que sea cualquier cosa. Por ahí digo, secretario de prensa, me decían no. Digo, secretario político, me dice, sí, ahora sí, ¿ves? Ahora está diciendo la verdad. A todo esto, me empiezan a preguntar por un compañero específicamente, Sergio Cifre Waslavic, compañero del partido, por la dirección del compañero y yo le decía que no la conocía, y bueno, ahí traen a la persona esta que nos delató a nosotros y lo empiezan a torturar a él en el piso, echándole agua encima, y a mí en la picana, y le preguntaban por el tema de la dirección de Waslavic, y este le decía que yo sabía, que me preguntan a mí que yo sabía. Bueno, empiezan a torturarme, siguen torturándome hasta que les digo dónde vivía. Pero yo lo conocía casualmente por jugar al fútbol, de jugar al fútbol, cuando sabía la dirección de este muchacho. Y lo fueron a buscar a Waslavic a la mañana, me vienen a buscar de nuevo al calabozo, me llevan y dicen, este es, y lo tenían en la picana, en ese momento a él. Y me llevan de nuevo al calabozo, y ahí me habrán torturado 2 o 3 veces más. Después, en días posteriores, noches posteriores, los pasaban después de un calabozo a otro. Me tenían solo en oportunidades porque, como se suponía que yo era el secretario político, no sé, tendrían el criterio de que tendría cierta envergadura intelectual, vaya uno a saber, ¿no? El tema es que yo no era secretario político en realidad. Bueno, me tenían aparte por eso, y después, pero en un momento dado, cuando por ellos salían los viernes, generalmente salían de racia y juntaban gente, y entonces empezaban a separarlos por militancia y ponían gente de Montonero en el
a nosotros que éramos comunistas en otro, que llegamos a estar todos juntos, los que nos habían llevado, en un calabozo, esposado a la pared, y después por ahí cambiaban y otra vez me dejaban solo de nuevo, o con Waslavic y el negro, compartiendo calabozo también, y así pasamos hasta que nos liberaron una noche, ¿no? Eso fue ya pasamos la Navidad ahí adentro, se incendió el sitio un momento que se incendia y se acerca, nos sacan de los calabozos y nos ponen con unas mantas a pantallar, porque era humo más que nada. Y ahí es cuando le dicen al negro, porque al negro Black se lo llevan de San Justo, de la plaza de San Justo. Él estaba viendo un desfile que había ahí y se lo llevan acusándolo de que estaba robando. A partir de ahí, nosotros sabíamos que estábamos en San Justo. Es más, pasaba un avión haciendo propaganda del club Huracán de San Justo. Y uno de los guardias le dice al negro, ¿y a vos dónde te agarraron? Y dice, en San Justo. Uy, en San Justo, le dice. ¿Y tan lejos? Bueno. Y después, una de las últimas noches que me tienen, me llevan de nuevo a la Picana a torturarme. Y me dicen, bueno, negro, se acabó la joda, ahora decinos qué nivel tenías en el ERP. Y bueno, nosotros éramos comunistas, nosotros no estábamos en el tema de la lucha armada, es más, lo veíamos como una cosa extemporánea, fuera del lugar, que no formaba parte de las ideas del PC, de la estrategia del PC. Y casi éramos enemigos de esta organización armada como éramos enemigos de los militares. O sea que para mí, decirme una cosa así era... Entonces yo le digo, no, yo no tengo nada que ver con la ultraizquierda. Bueno, ahí se enojó bastante el personaje empezó a los golpes, todo, dice, acá no existe ni ultraizquierda ni ultraderecha, dice, acá existe izquierda y derecha nada más. Dice, ¿yo qué soy? Y usted de derecha. Y me dice, bueno, así son las cosas acá. Bueno, el tema es que a partir de esa fue la última vez que me torturaron, que trató de vincularme así con la guerrilla. Después nos largaron después del 25 de diciembre, no sé si habrá sido el 27, el 26, nos dicen que nos iban a soltar y que nos olvidáramos de lo que habíamos vivido ahí, y que sigamos en esta vida normal, que nos iban a estar viendo, y nos llevaron de nuevo en la camioneta esta con la cúpula, y mientras iban discutiendo las bondades de la camioneta, ¿no? Como qué útil que era eso de la cúpula para el trabajo de ellos. Y nos soltaron en la tablada. De ahí pudimos llegar a nuestra casa pidiendo a un muchacho que pasaba algo de plata para poder viajar. Esa fue más o menos la experiencia. Sí, Aníbal. ¿Con qué fecha son liberados? Mirá, yo entiendo que debe haber sido el 28, no, 27, 28. Pero
pero no me acuerdo muy bien. En el momento de tu secuestro y de tu esposa, ¿recordás algún nombre o apodo de las personas que entraron en tu casa? Sí, las personas que entraban en mi casa, después ahí en el centro de detención se los conocían como el jefe, era un tal Tiburón, le decían, que tenían una especie de rango. Él era uno de los dos jefes que habían. Después había uno superior a ellos que le decían coronel. Después venía este Tiburón y otro que le decían el jefe. No sé quién sería ese. Después había un personajes subalternos, digamos, que eran los que nos cuidaban y que participaban del secuestro también, porque que estaba con la Itaca cuando bien llegaba yo a mi casa, era el que le decía al negro, ¿dónde te levantaron a vos? Que cuando se incendió el lugar que apantallábamos, por el tema de San Justo. Era esta persona que estaba con la Itaca en ese momento, que le decían víbora a él. Después otro de los que nos cuidaban, así los guardias de los guardacárcel, los que nos daban de comer, qué sé yo, los que estaban ahí. A uno le decían Panza, el eléctrico le decían a uno, y eso es todo. No me recuerdo otro. Bien. Ella nos dijo con quién compartió cautiverio. ¿Supo de otras personas que militaban con usted en el Partido Comunista que hayan sido secuestradas por la misma fecha? Después de que me sueltan a mí, yo voy a la casa de mi suegra, porque estaban muy asustados mis suegros, y nos quedamos habitando en la casa de mi suegra con mi esposa. Vamos al otro día a buscar algo de ropa a casa, que la casa de mi suegra son 3 cuadras, y en la esquina de mi casa vivía este muchacho que hablaba al principio, que era dirigente de la Juventud Comunista, que el hermano fue el que estaba haciendo la conscripción y que había caído primero. Cuando pasamos en verano, en esa época en Lanús, toda la gente tenía las puertas abiertas y estaban en la puerta hasta tarde. Cuando vamos para casa, pasamos por la casa de estos compañeros, por la puerta, y nos ven. Y sabiendo lo que nos había pasado, nos dice, pasen. Y ahí medio que rápido les contamos lo que nos había pasado. Y ellos eran 2 matrimonios, Jorge Farsa y la mujer Ana Edgarner, y Jimmy y Norma, que eran, Jimmy es Nieve de apellido, y Norma no me acuerdo el apellido, que es la mujer de Jimmy. Estaban los 4 ahí, una noche que habían ido a comer. Y bueno, pasamos nosotros y después seguimos rumbo a mi casa, agarramos la ropa, volvimos a pasar y otra vez nos llaman y seguimos charlando. Entonces yo le digo, bueno, nos vamos porque mi suegra debe estar preocupadísima. Nos vamos. Al otro día nosotros teníamos que ir a ver a los abogados del PC, del Partido Comunista, porque para informarles de esto, de lo que nos había pasado. A todo esto estaba Agualavic, seguía preso. Y cuando llegamos, se acerca un compañero y me dice,
me pregunta más o menos qué había pasado. Yo le cuento más o menos cómo habían sido las cosas. Y viene otro compañero y dice, ¿quién sabía la dirección de Garra? Garra era secretario de la Juventud Comunista de provincia en esa época. Era uno de los dirigentes máximos así a nivel conurbano. Y yo le digo, mirá, nosotros no sabíamos, ninguno sabe la dirección de Garra. Le digo, que yo sepa, lo único que sabía dónde vivía Garra era el turco, que era este Jorge Farsa que habíamos visto la noche anterior. Y entonces el compañero que se acercó primero lo mira y le dice, no sabe nada. Y yo me quedo y me dice, se lo llevaron anoche. O sea, cuando nosotros nos fuimos, entraron estos grupos y se llevaron a estos dos matrimonios que estaban ahí. Nosotros nos enteramos recién al otro día de eso. Era por eso la... Sí, perfecto. ¿Recuerda el nombre de Negro Black? Del nombre, sé el apellido Sánchez, pero el nombre no me lo puedo acordar. No sé si era Oscar Sánchez. Cuando habla de la sala de torturas, cuando fue sometido a torturas, ¿supo que había médicos dentro de la sala de torturas? En la sala de torturas no supe porque siempre estuve, salvo que cuando me torturaba este tiburón que tenía la costumbre de sacarte el tabique y decirte yo te voy a torturar, mírame bien, en general estaba tabicado. Y sí, me vino a ver un médico en el calabozo, pero era por las quemaduras que tenía en los pies de cuando me tiraron las colillas de cigarrillo al principio. Y vino, me miró así, yo con el tabique pude ver que tenía un ambo o algo así de médico, pero no me dio nada, ni siquiera un antibiótico, nada. Pero vino un médico a verme, que se ve que aparte había chinches en el lugar, y se metían en las paredes y estábamos todos picados de chinches. Si cuando nos soltaron, mi madre me miraba a mí la espalda y dice, ¿pero qué te hicieron, nene? Porque tenía toda la espalda marcada, pero era por las chinches. Bien. Cuando dice que lo llevaron a esa sala antes de su liberación, que lo interrogaban, ¿sabe quién, personal de dónde era la persona que interrogaba? Era de este grupo, no, pero no era gente específica de... en el tiempo que estuvimos nosotros ahí, la gente con la que tratamos no tenían ni idea de las cuestiones ideológicas, de los conceptos. Estaban acostumbrados a manejarse con el montonerismo, digamos. Nosotros no nos entendían ni nosotros los entendíamos a ellos. Al punto de que específicamente vino un día uno de inteligencia, que ese sí estaba infiltrado en el PC y que me vino a ver específicamente a mí, me preguntaba... me dijo, yo soy de inteligencia, estoy metido en el PC, dice, ¿estuviste en la reunión de Rosario? Me dice, y yo le digo, no. Y ese sí sabía o sea, entendía o sea, mínimamente la jerga que manejábamos nosotros, que tenía que ver más con el socialismo científico que con otras cosas. ¿Y sentía que sabía de su actividad? No, sí. ¿Sí? Sí, ese sabía lo que decía. Bien. Sí, Aníbal, voy a hacer una pregunta aclaratoria, que nada. El domicilio
suyo, donde vivía usted. Sí. Pues no sé si creo que no lo dijo, si cuál era su domicilio. Yo vivía en esa época, Ayacucho 2478, era la dirección. ¿De qué localidad? De Lanús Este. ¿Fue secuestrado de ese domicilio de Ayacucho? Sí, sí, sí. Y ahí, en ese domicilio de Ayacucho, fue secuestrado junto con su esposa. Justo con mi esposa. A mi esposa la fueron a buscar a la casa de la madre. O sea, previamente La fueron a buscar a la casa de la madre y la trajeron ahí hasta a esperarme que viniera yo. ¿Cuál es el domicilio de la casa de la madre? ¿Se recuerda? Pergamino 683, ¿También de Lanús? también de Lanús. ¿Qué edad tenía, Aníbal? Yo tenía 24 años, ¿Y su esposa? 19. Ya estaban casados, ¿no? Sí, sí. ¿El nombre de su padre? Manuel Cés. Manuel. Sí, Aníbal, le hago una pregunta. ¿Estaría en condiciones en este momento de reconocer a las personas que entraron en su casa o algunas que usted haya visto en los momentos que reconoció personas? Después de 42 años, la verdad que me sorprendería. Pero si viese que sea fotografía de esa época, puede ser. Sí. Pero no sé, yo no tengo nada que ver con la persona que hace 42 años. Sí, son de esa época. No, si son de época, sí. Sí. ¿Estaría dispuesto a ver un libro? Sí, sí, para ver sí. si puede reconocerlo. Sí, sí. Sí. Bueno. Sí. Previamente le voy a preguntar entonces, dentro de la medida, si me puede describir lo que usted recuerde de estas distintas personas que usted mencionó. Long, no sé si a Coronel, a Jefe, a Víbora, Panza, Eléctrico, lo que usted recuerde de ellos. Bueno, este Tiburón era más bien bajo, un personaje bajo, atlético, más bien rubio, muy activo, muy... Después este Panza era ya un personaje más, qué sé yo... ¿Qué edad le puede atribuir a este Tiburón? A Tiburón, y en esa época Tiburón, si yo tenía 24 años, él tendría 32. Después este Panza era un señor ya más grande, 40 y pico de años. Víbora tendría 30 y pico, 35, calculo yo. Después el Eléctrico era un señor grande en esa época ya. Y con respecto a este Panza, ¿qué característica física recuerda? Era un más bien morocho, medianamente alto, pero no, tipo que parecía más bien bonachón que otra cosa, sí, más. Víbora ya era otro tipo, esos tipos más delgados, encorvados y narigones, ese tipo de persona que hay casi una característica bastante general, más parecido a las aves que... ¿Alguien más me decía usted? Sí, usted había mencionado a Eléctrico. Bueno, ese Eléctrico era un señor grande ya, pero era chiquito, menudo de cuerpo, de cabeza grande, y ese tenía la manía de
de hacernos lavar, porque decía que el papel higiénico no era higiénico. Entonces no nos daba papel higiénico, sino que nos daba una lata con agua. ¿Qué edad recuerda usted que tendría de víbora y eléctrico? Y ahora, más o menos eran 35 años, y eléctrico, yo me he puesto a pensar después, porque me pareció una persona grande, pero yo tenía 24 años y no sé qué sería grande en esa época para mí, porque me parecía una persona como de 50 años, pero de 50 años no podía tener para estar en la policía en esa época, o en el ejército, lo que fuere. O sea que debería ser el 42 años, una cosa así. ¿Usted en algún momento hizo algún reconocimiento, lo volvió a ver a estas personas? ¿O? No. Entonces ahora le vamos a exhibir un álbum con distintas fotos. No, sí. En la época hice una declaración acá y estuve viendo unas fotos. Fotos. Sí, sí. Correcto. Ahora vamos a exhibir entonces unas fotos, a ver si usted puede reconocer algo. Sí, sí. Me permití porque me hace los tres para ver. Esto podría ser víbora. Marco, se lo acerco al secretario. Sí. A ver, permítame. Dice que este podría ser víbora. La tercera página Hacia abajo. Pero con la reserva. Señor como la persona que podría ser viva. Sí. El anverso de la tercera foto. Está muy parecido también.
y así. No, discúlpeme, la foto que usted reconoció, acercarle ¿en qué posición está ubicada? La tercera foca, el anverso. Es la tercera de allá. O sea, la primera de la derecha. Sí. Alcanzárselo al secretario rector, si puede dar lectura al nombre de la persona que identificó. Fotografías. La persona sería Carrera Héctor Horacio. Acerque de las partes la fotografía identificada, por favor. ¿Con qué sobrenombre? Carrera. ¿Con qué sobrenombre? ¿Cómo? ¿Con qué sobrenombre? Serpiente libre. ¿Preguntó? Doctor Palacio. Sí, Acérquese el micrófono, por favor. Sí. Aníbal, simplemente una aclaración, creo que lo dijo. El nombre de su esposa. Ana María Espósito. Usted mencionó que fueron liberados varios el mismo día. El mismo día fue liberado con su esposa. Con mi esposa y con Mabel Rodríguez. O sea, usted, su esposa y Mabel Rodríguez. Y Mabel Rodríguez, sí. En un momento del relato, dice que al momento del secuestro, le llevaron libros en su casa, algunas cosas más, a otras pertenencias, le robaron, le sacaron. Y nos sacaron los anillos de casamiento, qué sé yo, no, todo lo que había se llevaron. Hasta una camisa que me había quedado en la conscripción se la llevaron como, que me acuerdo que se llevaban como diciendo que era peligroso que la tuviera. Gracias, señor presidente. Gracias. La Fiscalía. Doctora Godoy, doctor Grifo, doctora Peralta, doctor Cementerio. Una sola pregunta, señor presidente. Corríjame si me equivoco, por favor, señor. Usted dijo que un compañero suyo de servicio militar estaba de novio con una chica de NER, ¿sí? Después no sé qué dijo, a la cuñada le habían secuestrado en Mar del Plata. ¿A la cuñada de quién? A esta chica de Ler. A la chica de NER, secuestrada Sí. en Mar del Plata. Sí. ¿Usted sabe el nombre de esa chica de NER? No. Nada más. Muchas gracias. Doctor Señora. Doctor. Gracias, señor presidente. Entonces, esta persona que usted identificó en la foto, decía, ¿recuerda haberla visto en el interior de la brigada? Sí. Sí, pero le aclaro que así como había 2 o 3 personas parecidas a esa en el libro que me dieron. O sea, no puedo asegurar que sea esa ¿Y persona. recuerda qué función, qué rol cumplía o quién lo vio haciendo? Si era esta persona, era víbora que participó del secuestro nuestro y después que cuidaban ahí el centro este. ¿Recuerda si estaba uniformado? No, ahí solamente vi una vez la persona uniformada con uniforme de policía y era un domingo que se ve que quedó un chico que era
era muy jovencito que para darnos de comer. La única vez que vi a alguien formal. Sí. Disculpe. Y en la oportunidad que usted nos refirió que el tiburón se había hecho ver en la sala de tortura, ¿el tiburón estaba solo o estaba acompañado por alguna otra persona cuando usted ya tenía el tabique? No, había otra gente alrededor. En general cuando torturaban era uno, pero habían 2 o 3 siempre alrededor. ¿Y en esa oportunidad recuerda haber visto a alguno de estos personas? No, si le digo la verdad, ni de tiburón me acuerdo. Ay, gracias. Simplemente para preguntar, porque pensé que no entendí bien. Usted dijo que en ese libro, recién, que en ese libro donde hizo reconocimiento había 2 o 3 personas parecidas a Víbora. Claro. Le pregunto porque usted identificó a una. Entonces, claro, sí, después seguí viendo o sea, es el mismo tipo físico de persona. O sea, delgado, narigón, había 2 o 3 así. No más. Simplemente para que quede constancia de eso. Lo había escuchado. Doctora, el álbum de fotografía que estamos exhibiendo está ordenado conforme cierto parecido físico, porque no vamos a poner absolutamente distintas fotos o fisonomías distintas. Entonces, esa es queda constancia en el acta cuando se elaboró, cuando se hizo el álbum. En todo caso, si pueden marcar cuáles son los que son parecidos, porque si indica que son más de una persona. El reconocimiento ya está realizado, identificó una persona y correcto. ¿Cómo? No entiendo. Pero no puedo presentar de importancia. Señor, usted manifestó al principio que cuando se lo sacaron de su casa, pasaron por la comisaría primera de la ciudad. Ese pasaje se detuvieron ahí y ¿podríamos hablar un poco más de esa circunstancia o solamente sabe que pasaron por el recorrido que hizo? Pasaron y hablaron algo acerca de la zona y nada más. O sea, lo único que... Porque yo iba tratando de mi ingenuidad de memorizar el recorrido que hacían. Hasta ahí pude memorizar, después de ahí hasta San Justo, ¿no? ¿Y usted tuvo oportunidad de recorrer la brigada de San Justo en la misma oportunidad en la cual se hizo? He ido cuando se hizo últimamente una inspección, sí. Pero ahí pudo reconocer. Sí. Cuando usted manifestó que en un calabozo lo ponían a varias personas, hizo mención a Guardar y al Negro. Esas eran las únicas 3 personas que estaban ahí. No, había otras personas más. Estaba mi esposa, Mabel Rodríguez, el Negro y Waslavic, y yo. Sí, perdón, una precisión. Usted en un momento mencionó que habló con una persona de inteligencia que estaba infiltrada en el Partido Comunista. Esa persona fue quien le dijo a usted que estaba infiltrado en el Partido Comunista, y esto fue en la brigada de San Justo. Sí. Sí, estaba en la brigada de San Justo esa persona y fue la quien le dijo que estaba infiltrado en el Partido Comunista. Sí. Y él se identificó como una persona de inteligencia. Sí, me dijo que él era de inteligencia del ejército, me dijo que era, y que estaba infiltrado en el Partido Comunista. Me habló de una reunión que se había hecho en Rosario y si participaste de esa reunión. O sea, entiendo que habrá ido para
para verificar si yo era o no comunista, qué sé yo. ¿A esta persona la pudo ver o usted estaba...? Sí, la vi, porque no, me sacó el tabique y todo, o sea, charlamos así cara a cara. ¿Podría describirla físicamente? No, sí, podría decirte cómo era físicamente, pero un personaje delgado, de pelo lacio, largo, pero más que eso. Bueno, muchas gracias. No, una relación nada más. No sé si creo que lo llevo a decir. Más o menos la hora del secuestro, era un tipo por la noche, pero más o menos. Y habrán sido las 10 de la noche, porque yo salía del colegio a las 9. O sea, hasta que llegaba a mi casa de Avellaneda, el colectivo serían las 10 de la noche. Gracias. Doctor Señor, una sola pregunta. Esta persona que dijo usted que era me dijo que era de inteligencia, usted dice que es de ejército. Así me dijo. Él dijo que era de ejército. Sí. ¿Usted pudo apreciar alguna diferencia de nivel cultural entre los que le interrogaban como figuró a nosotros y a esta otra persona? Y mínimamente sabía lo que era el Partido Comunista. O sea, hablaba de marxismo, hablaba de socialismo, por lo menos el mismo lenguaje teníamos. Los otros no, los otros... No tenía ni idea. No, ni la más mínima idea. Gracias, señor. No. Gracias. Sí, la parte no tiene una objeción, se le dio la retirada de la sala. Señor Cés, su declaración terminado. Muchas gracias. Bueno. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón.